Guatavita la Nueva es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, a hora y media de Bogotá. Guatavita influyó en la conquista de toda América porque era allí donde se encontraba el dorado. Hoy, convertido en un embalse, Guatavita la Nueva se ha transformado en un legado histórico y cultural. Hermoso por su arquitectura colonial, de diseño uniforme, con plazoletas amplias, calles empedradas, paredes blancas y techos en teja de barro, conformando un centro histórico de alto valor patrimonial. Reconstruida en 1962, ya que la antigua Guatavita estaba ubicada en lo que hoy es el embalse de Tominé, zona que se inundó y fue necesario trasladar la población hacia la parte alta. La uniformidad del paisaje urbano hace del lugar un sitio amable a la vista y propicio para el descanso. A 17 kilómetros de Guatavita se encuentra el municipio de Sesquilé, antigua aldea muisca, atractiva por sus minas de sal y carbón, y donde se encuentra la laguna sagrada del cacique Guatavita, bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional CAR. Primero de todo, bienvenidos a la Reserva Forestal Laguna del Cacique Guatavita. Actividad dentro de la Reserva Forestal, una caminata ecológica contemplativa. El objetivo principal, por supuesto, en este sitio es conocer la Laguna del Cacique Guatavita. Se realiza un recorrido de 2 kilómetros iniciando a 2.960 metros, lo concluye en parte alta a 3.110 metros. Ingresan en grupo y estarán acompañados de un guía local quien les va a contar toda la parte histórica, ambiental y cultural del sitio. Más allá de dar información, el guía es quien va a regular el ascenso. Hay que disponer de 2 horas 10 minutos aproximadamente para hacer todo el recorrido. Cuando ustedes han finalizado el recorrido en el último mirador
descienden luego 500 metros para que vuelvan al área donde dejaron sus vehículos, ya sea en el parqueadero privado o el público. Pueden tomar un transporte público que encuentran allá. Esa buseta tiene un costo de 2.500 pesos por persona, pero se cancela allá, en ese punto, ya que es un servicio ajeno a la reserva. Ingreso tiene un costo de 13.500 pesos para personal nacional y extranjero residente en Colombia. Extranjero visitante, 19.500 pesos. Mayores de 65 años y menores de 5 años son invitados de la corporación. En días hábiles hay descuento para grupos y, por supuesto, personal de estudiantes. El guayacán es el árbol principal de la cultura muisca. Dentro de sus casas, estas tienen 4 columnas, cada una significa tierra, fuego, aire y agua. En este sector se asentó el pueblo muisca, gobernado por el cacique Súa, quien estaba casado con una hermosa mujer con la que tuvo una hija. Esta mujer, agobiada de las reprochables costumbres y continuos engaños de su esposo, se enamoró de un guerrero con quien consumó su amor. Al ser descubiertos, el guerrero fue torturado y le extrajeron el corazón. Se lo sirvieron a la infiel mujer, quien lo ingirió, y al darse cuenta de la cruel venganza de Súa, ella huyó desesperada, tomó a su hija en brazos y se sumergió en la laguna. Cuando el cacique se percató del hecho, ordenó su recuperación, pero ya era tarde. En memoria de su hija, ordenó que a partir de ese día se arrojaran a la laguna las mejores esmeraldas y filigranas de oro. El propósito de la ceremonia era rogar a la cacica para que le pidiera a los dioses prosperidad y bonanza para su pueblo. Con la partida de Súa, el ritual adquirió un nuevo significado. Cuando se celebraba el ascenso de un zipa o cacique, se hacía una gran balsa de juncos cargada de metales preciosos. Desnudaban al heredero, le untaban miel y lo bañaban con oro en polvo. Él iba acompañado con 12 chiquis o sacerdotes. El cacique elegido pedía permiso al dios Súa para hacer la ofrenda y la arrojaban a la laguna. Una vez en la orilla recibía sal, como símbolo de aceptación, y al son de caracolas y tambores comenzaban danzas durante 7 días. Esta ceremonia dio origen a la leyenda del Dorado, mito que despertó la codicia de los españoles, quienes trazaron diversos planes para drenar la laguna en busca de las ofrendas legendarias. Lograron bajar el nivel del agua, pero fue muy poco lo que pudieron extraer, ya que el canal se derrumbó, llevándose consigo la vida de muchos de los indígenas obligados a excavar. Buscaron cómo desaguarla para que el nivel del agua bajara y pudieran encontrar las piezas de oro. Allá se ve más claro la perforación o la abertura que hicieron para desaguar la laguna que les comentaba anteriormente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pareció el recorrido? Excelente, empezando porque me encanta este tipo de planes, caminata ecológica, ver la hermosura de la creación, plan familiar, de amigos, me encanta muchísimo. Yo soy de República Dominicana, vivo en New York y mi madre y yo vinimos aquí a Colombia a conocer la cultura y vinimos aquí a la laguna. Nos encantó. El único problema es que yo tengo problemas de taquicardia, pero perfecto, la gente es muy amable. La hemos pasado maravillosamente bien. Creo que próximamente voy a volver con mis hijos, pero ellos van a subir.